¿Qué es la muerte? Algo que no queremos saber, ¿verdad? El hablar de la muerte nos asusta a muchos, otros lo aceptamos, depende de muchas situaciones como creencias, como actividades familiares, como situaciones sociales. En diferentes religiones, en diferentes sociedades, la muerte tiene significados muy diferentes. Llega un muchacho, venía en un taxi del aeropuerto y baja corriendo con la maleta y se va directo a la sala de velación. Y el muchacho lo primero que hace es lo abraza, mete los brazos y lo abraza y le dice, papá, este es el abrazo que nunca me dejaste que te diera. ¿Por qué esperar a eso? ¿Por qué no dejar que te abracen, que te besen? ¿Por qué no te digo te quiero? ¿Por qué te digo hasta que ya no estás? Muchas veces decimos, híjole, hasta que fallece la persona era buena, era excelente, pero no se lo dijimos. Recuerdo a una señora que llevaba la agenda de su esposo y estaba enojada y su esposo se infartó. Y dice, es que quiero ver aquí en la agenda dónde está que mi esposo planeó infartarse. Mire, tiene a las 7, a las 8, a las 9, todo lo que iba a hacer y hasta dentro de un año y no puso que se iba a infartar. Estaba muy enojada, ¿sí? Entonces, son reacciones normales, que estemos preparados para todo y que vivamos, que hay que decir todo cuando estemos vivos, no cuando ya no estemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Conscientemente. Les agradecemos mucho a todos ustedes que nos hacen el favor de semana con semana estarnos checando, estarnos mirando por la mañana, en la tarde, en la noche, depende del lugar donde te encuentres. Un saludo para todos ustedes. Y antes de iniciar les recuerdo, ¿no? Denos su pulgarcito arriba o abajo, de todos nos cuenta. Y eso nos hace sentir muy bien. Manden sus preguntas a nuestras redes sociales, Instagram, a TikTok, el Facebook, e inclusive aquí mismo pongan sus comentarios abajo de la pantalla en YouTube. Y estamos nosotros muy contentos de tener esta mañana un tema muy importante con una persona que también es muy importante y de mucho conocimiento. Nuestra invitada de hoy es la licenciada Yolanda González. Yolanda González es psicóloga, sí, con una especialidad en ciencias de la familia. Sí, tengo la maestría en ciencias de la familia y el doctorado en ciencias de la familia. Maestría y doctorado. Sí. Y aparte de pasadita todavía para completar más esto, tanatóloga. Por lo menos conoce mucho sobre el tema de tanatología por las cuestiones profesionales a las que ella se dedica. Sí. Licenciada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a usted por atender la invitación. Y Gracias. no sabe lo contento que estamos, porque es un tema que nos pide mucho las personas que hacen el favor de mirarnos, nos lo piden constantemente, ¿sí? No sé si pueda abordarlo directamente el tema al que se refiere nuestros suscriptores y nuestros amigos del otro lado, es ¿qué es la muerte? Algo que no queremos saber, ¿verdad? Por lo regular, el hablar de la muerte nos asusta a muchos, otros lo aceptamos, depende de muchas situaciones como creencias, como actividades familiares, como situaciones sociales. En diferentes religiones, en diferentes sociedades, la muerte tiene significados muy diferentes. Al hablar de muerte, al hablar de duelo, al hablar de tanatología, donde estamos, la tanatología maneja es una ciencia disciplinaria en donde vamos a ayudar a la persona, no a que no sienta, no a que se le quite la tristeza, pero sí a manejar esa pérdida
de algún familiar hablando de la muerte, porque hablar de duelo, tenemos duelos de muchos tipos, ¿no? No nada más es la muerte, sino que también inclusive el cambio de domicilio, un Claro. divorcio, la muerte de una mascota, la pérdida en cuanto a una relación de noviazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hablar de la muerte, por lo regular, es un tema que nos cuesta abordarlo. En la experiencia que yo he tenido, como comentabas al principio, por el trabajo que nos hemos dedicado, cuando hay familiares, amigos que nos piden el checar, oye, fíjate que falleció, mi mamá está muy enferma, mi papá está grave, mis hermanos, oye, ¿y ya checaste qué va a pasar si fallece? Oye, ¿no quieres checar, ir viendo algún recinto funeral? Ni me digas, no quiero hablar de eso, yo no quiero comprar nada. Y cuando llega el evento, son situaciones tensas y situaciones problemáticas, inclusive dentro de la misma familia, por checar esto, ¿no? Cuando viene un evento de un bautizo, un nacimiento, una confirmación, una boda, nos preparamos y compramos por adelantado el salón, el vestido, los 15 años, etcétera, etcétera, ¿no? Y actualmente dentro de nuestra sociedad se está dando mucho el trabajo de prever un fallecimiento donde vamos a comprar un lugar, donde vamos a comprar un espacio para cuando alguien conocido de la familia fallezca, pero otras personas no queremos saber de eso. ¿Por qué? Porque la muerte nos impone y queremos que eso nunca llegue, claro, ¿no? Nos comenta alguna persona por ahí que lo que tenemos seguro es la muerte. Mas, sin embargo, cuando tocamos el tema, no nos gusta. Muchas veces nos pueden decir, eres un insensible, ¿por qué estás hablando así? ¿Por qué hablas de la muerte como algo que no significa nada? Y hay personas que se molestan cuando checamos esto, ¿no? Pero cuando llega el evento, nos pega de diferente forma el evento. ¿Por qué? Porque son muchas condiciones. Depende de lo que significaba la persona para nosotros, si era la mamá, si era el papá, si eran los hermanos, si era el abuelito, si era la amiga, si era el vecino. La forma de muerte también tiene muchísimo que ver, ¿sí? Lamentablemente, cuando yo hice la maestría, que ya fue hace varios años, empezó un grande, muchísimo suicidio de niños. Y mi tesis, de hecho, la realicé en las familias donde un niño porque un auge impresionante de niños de 8 o 9 años, o sea, chiquitos, Ujú. que tomaban esa decisión. Entonces, eso me orilló a hacer una investigación en los niños y en las familias donde se había perdido, a un familiar por causa de suicidio. Y unos años posteriores, cuando terminé el doctorado, se enfocó también pero ya fue en cómo manejar el duelo en la familia, donde hubo independientemente, niño, adolescente o adulto, ¿no? Que en mi experiencia han sido los duelos más difíciles dentro de la familia cuando ha habido la pérdida de un familiar que ha decidido quitarse la vida. Yo creo que es diferente por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas, quizás, el manejar ese tipo de duelos cuando se trata de los familiares de las personas, ahorita que dijo usted los menores de edad, recuerdo casi hasta con el primer apelativo, Eduardo Aguayo, era un niño hace muchos años, eso sería, me imagino, como en el 68, 69, donde el niño, después de que había sido víctima de se mete a la regadera y no sé qué viene a su cabeza y en la regadera se quita la vida. Pequeñito. El golpe que sufrió la mamá y el papá, hasta donde yo todavía tenía contacto con esa familia, todavía lo siguen viviendo y habían pasado años. Cuando nosotros recurrimos a una especialista como usted, con el tanatólogo, ¿qué es lo que nosotros esperamos recibir del tanatólogo?
¿qué es lo que nosotros recibimos? Yo voy con usted porque estoy en un proceso, pero sé que también puedo ir con el tanatólogo antes de que suceda. Cuando ya me informaron que mi paciente se encuentra ya en un estado donde no se va a recuperar, el ir asimilando esa noticia, ¿no? Sí. Pero cuando es sorpresiva, cuando no estaba preparado, voy con el tanatólogo, voy con ustedes, ¿y qué es lo que yo recibo de parte del En tanatólogo? primer lugar, es muy importante que la persona quiera recibir ayuda, porque hay etapas del duelo donde muchas veces cuando es una muerte sorpresiva, efectivamente, tenemos que esperar ciertas situaciones en la persona donde ella o él acepten la ayuda. Son etapas donde primero la sorpresa, el enojo, el coraje, la decepción y por el tipo de fallecimiento, en mi experiencia que yo he visto hay mucha culpa dentro de la familia. Si yo no le hubiera dicho, si yo no le hubiera hablado, si yo lo hubiera esto, si yo y esas situaciones nos crean más problemas para hacerse muchas veces un duelo complicado. Y un duelo complicado es lo que estás comentando, que pasan años y años y años y la situación sigue flotante con mucha angustia, con mucho dolor, con mucha problemática interpersonal y con mucha problemática interior. Entonces, algo importante cuando pasa una situación de estas es revisar. No hay un formato en donde digamos, esta persona va a pasar por la etapa 1, luego por la 2, por la 3, por la 4. Pueden ser Claro, diferentes. todas las personas tenemos características diferentes, personalidades diferentes. Entonces, esto nos hace que en esto también pasemos las etapas en forma diferente. Puede haber nuestro círculo de familia o de amistades donde nos recomienden, oye, ¿sabes qué? Necesitas un apoyo, necesitas ayuda. Y claro que ya actualmente hay muchas personas conscientes que saben que no pueden salir de esta situación solos y van a ayuda con un psicólogo, con un tanatólogo para minimizar, para manejar, no para olvidar, porque estas situaciones No nunca se se olvida. olvidan, pero el empezar a manejar la situación para sobrellevar la pérdida y seguir con la vida dentro de la pérdida que tuvimos, ¿no? Entonces, muchas veces forzamos a la persona y si la persona no quiere, esto va a ser muy difícil, se le tiene que dar el tiempo y no es lo mismo. En una familia que fallezca una persona por cualquier tipo de muerte, por enfermedad o por un accidente, la misma familia no es igual, no lo toma igual los mismos hermanos, es diferente la reacción que tienen los padres, los abuelos, ¿no? Y muchas veces como familia nos molestamos porque los hermanos o los tíos o los abuelos no están reaccionando como nosotros queremos. Pero es diferente las reacciones que tenemos a un evento, ¿no? Entonces, actualmente hay instituciones, hay tanatólogos, hay psicólogos formados específicamente para tratar personas que están en fase terminal, para atender personas, por ejemplo, que tienen un cáncer y el manejarles el duelo del cáncer y el proceso que están viviendo, ¿sí? Que esto es tanatología también. O también cuando te dicen tu familiar no le queda mucho tiempo, es donde podemos empezar a ver esa ayuda para poder recibir el desenlace que nunca lo queremos, ¿no? Y nunca queremos que llegue. Pero por lo regular, cuando buscamos ayuda, lo hacemos cuando ya fue el evento, independientemente, ¿no? Que lo ideal es, como dices, buscar también apoyo cuando está durante, ¿no? Que Ujú. está enfermo, que nos avisan de una situación que le puede pasar, es buscar apoyo para poder recibir lo que nos va a llegar con este evento. Y eso es muy importante, el apoyo de los tanatólogos. Esto lo comentamos con gente del auditorio, que cuando usted se prepara, cuando hay tiempo para prepararse,
Pasan las mismas etapas que en el duelo, la negación, el a mí por qué, el reclamo, etcétera, ¿no? Sí, No sé cuántas etapas pasa 5. uno, Ajá. 5, esas 5. Las empezamos a manifestar desde que nos dan la noticia, desde que nuestro familiar ya se encuentra en una etapa muy avanzada de X enfermedad, no hay para atrás, hay que prepararnos, hay que estar Sí. preparado. Ujú. Yo siento cuando hemos tenido algo, cuando las personas tenemos alguna pérdida, si nosotros estamos preparados, no es que no duela, no es que no impacta pero no tan fuerte, porque ya estábamos preparados. Eso pasa con nosotros, con los familiares y con los enfermos. Se vive también de una manera diferente, porque me imagino yo, no he estado yo en una consulta con el tanatólogo escuchando qué le dice a mi paciente en estado terminal, pero después de que hablan con el tanatólogo, su visión de esa partida es completamente diferente a Sí. antes, ¿sí? Y esa es parte de la labor que hacen ustedes, el preparar a aquel paciente a decir, ¿sabes qué? Ve poniendo las cosas en orden Sí. para que tú tengas una partida tranquila. Sí, sí, sí. No, y también tiene muchísimo que ver la religión que puedas profesar, ¿no? Eso también es un Sí, a mí me ha tocado casos, e inclusive en lo personal familiar, yo tengo hermanas misioneras. Entonces, una hermana de 21 años con un cáncer terminal de cerebro, la veíamos, era la más pequeña, el primer fallecimiento muy cercano de la familia, y vimos cómo cambió la situación familiar, y con ella misma con la intervención, en este caso de la religión, ¿no? Con los sacerdotes, con los misioneros, con mi misma familia como misioneras, donde va cambiando la visión, donde la familia se va tranquilizando, inclusive ella misma, ¿no? En el momento en que le tocó partir. Entonces, es muy importante, independientemente de la religión que se profese, porque en el trabajo que actualmente tenemos, me ha tocado ver diferentes tipos de religiones con diferentes ideas referente a la muerte y vemos personas tranquilas, vemos personas no preparadas que no sintamos, ¿no? Cada quien sentimos diferente por nuestras propias experiencias y nuestros rasgos de personalidad que ujú. tenemos, pero la habilidad para manejar los sentimientos, la resiliencia que tenemos para poder salir del evento, ¿no? A mí me tocó y me impresionó una situación de en un servicio funerario, me tocó ver, era la señora con sus 2 niños, había fallecido su esposo, de una enfermedad no muy larga, y la señora estaba con sus niños, se le veía su facie triste, sí se le rasaban los ojos, pero estaba con sus hijos. Mas, sin embargo, la mamá del fallecido estaba fúrica, estaba muy enojada, que porque a su nuera no le importaba la muerte de su esposo, porque no estaba llorando, Mm. porque no estaba gritando, porque no estaba como loca. Entonces, esas son situaciones que pudiera pensar que la esposa estaba más triste y más acongojada por la muerte de su marido, estaban sus niños y no por eso no sentía, pero no estaba reaccionando como en ese momento la suegra quería, por ejemplo, ¿sí? Para demostrar que ella sentía el mismo dolor que sentía la mamá. Ajá, Pero hay hay sí, hay hay muchas cuestiones que son culturales, ¿no? sí, Desde años siempre se nos enseñó a no llore, sí, usted aguántese. Si llora, mamá se va a poner, mal, hay que darle fortaleza, y fortaleza se suponía era no derramar una lágrima. sí, Pero cuando lo se hace de esa manera, también se empieza a cargar eso por la espalda con el paso de los años, porque no se trabajó en ese duelo, porque no se lloró. Yo decía en alguna ocasión que cuando viene uno al mundo, lo reciben a uno con fiesta y la gente muy contenta. sí, Y la gente que practica alguna religión o que está cerca de alguna religión, cuando parte, según nos lo enseñaron a nosotros, en el momento de nuestra partida es para encontrarnos con un ser superior, así es. energía fuerte. Ujú, Y si vamos con el Padre, ¿sí? Con quien creó todo esto, pues deberíamos de estar contentos, ¿no? Por lo menos no de la manera en que muchas veces estamos nosotros reaccionando ante la pérdida.
Así es. A mí me surgía una pregunta. Dije, cuando vea a la licenciada, lo voy a hacer. No sé si es correcto. ¿La muerte es principio o es fin? ¿Eso qué es? ¿Una cuestión cultural? ¿Es de religión? ¿Es un punto de vista? Bueno, ahorita creo que comentaste 2 cosas importantes. Te voy a contestar primero la segunda. Gracias. Yo me imagino que religiosamente, si nos vamos a la religión católica, que muchos profesamos, es el inicio de una nueva vida donde un ser supremo nos está esperando. Ujú. Y es el fin de una vida terrenal, ¿sí? Eh, Muchas religiones yo no las conozco, pero puede ser que para muchos inicie su vida después de la muerte. No te puedo comentar mucho porque lo desconozco, pero sí en la religión católica, inclusive en los sermones que dan los sacerdotes cuando la persona fallece, es eso, ¿no? Hay que tener alegría, hay que tener gusto. Esta persona, Gloria, Yolanda, Rafael, ya está en la vida eterna, está con el Creador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser que depende del concepto que tengamos, inclusive religioso o formación social inclusive, es lo que podemos pensar, si primero con esto terminamos o con esto iniciamos, ¿no? Entonces, es mi punto de vista. El otro que comentabas antes de que se me pase, socialmente estamos encasillados, ya lo veo un poco menos, pero donde las niñas sí pueden llorar, los niños no No. pueden llorar. Tú no llores, los hombres no lloran, ¿sí? Las niñas sí se pueden abrazar, los hombres no se deben de abrazar, porque se piensa que tienen otra orientación, ¿no? Hubo un caso que siempre yo lo pongo de ejemplo cuando doy algún curso. Estando en una situación de un servicio funerario, llega un muchacho, venía en un taxi del aeropuerto y baja corriendo con la maleta y se va directo a la sala de velación y pide a los empleados que le abran el ataúd. Entonces, pues los empleados le abren el ataúd y el muchacho lo primero que hace es lo abraza, mete los brazos y lo abraza y le dice, papá, este es el abrazo que nunca me dejaste que te diera. Todo mundo nos quedamos con el nudo en la garganta. Entonces dices, ¿por qué esperar a eso? ¿Por qué no dejar que te abracen, que te besen? ¿Por qué el hombre no puede besar al hombre, al papá, al hermano? ¿Por qué no te digo te quiero? ¿Por qué te digo hasta que ya no estás? O sea, esa situación social, cuando vienen estas experiencias, tenemos que aprender a manejar diferente, ¿no? Muchas veces decimos, híjole, hasta que fallece la persona era buena, era excelente, pero no se lo dijimos. No se lo dijimos cuando estaba viva, ¿sí? Entonces, este caso sí es para mí fue muy estremecedor ver por qué hasta que la persona no estaba, ¿no? Podemos entender la cultura de los años 60, donde el papá, no te me acerques, los hombres no, etcétera, etcétera, pero muchas veces todavía se da esa situación en donde tenemos a veces la culpa de por qué no hice esto, que es parte del duelo y no lo resolvemos porque ya no estamos frente a la persona que falleció. Por eso es bueno el trabajar con el psicólogo, el trabajar con el tanatólogo, pero aprender que la persona ya no está, pero sí están los sentimientos, está la situación que nosotros vamos a manejar porque nosotros estamos vivos, para evitar inclusive situaciones venideras que se pueden presentar. Hay una frase que se usa mucho, se escucha hasta poético, cuando dicen las personas no mueren hasta que no son olvidadas por nosotros. Físicamente no los tenemos, que pienso yo eso es lo que causa el dolor, de saber que ya físicamente no le voy a poder ver a aquel familiar, a aquella persona. Estuvieses en Europa, estuviese en los Estados Unidos, en cualquier lugar de Centroamérica, yo sé que lo tengo a un ticket del avión, Sí. pero que
cuando es la despedida, cuando es el fallecimiento de la persona, ya no voy a verle más. Y es una persona con la que conviví durante una X cantidad de años, que voy a extrañar su presencia física, Sí, sin tomar en cuenta, porque en ese momento no lo piensa uno, que tengo gran parte de lo que aquella persona que partió me dejó. Enseñanzas, ¿sí? Quizá me dio formación, me enseñó sobre los valores. La sí, persona que soy el día de hoy, soy consecuencia de todo aquel pasado que ha quedado atrás. así Entre es. ello, las enseñanzas que nos dieron las personas Sí, que ahora ya no están con nosotros, pienso yo. Cuando una persona pasa por esa etapa de pérdida, ya pasó por los servicios, ¿cómo se llama? El funeral, sí. etcétera. Ujú. ¿Empieza con un tratamiento con el tanatólogo directamente o el tanatólogo deriva al psicólogo para poder manejar la pérdida? No, depende, ¿eh? O sea, hay muchos psicólogos Que lo que manejan. tienen la especialidad en tanatología y manejan todo esto, ¿no? Hay personas que no tienen formación de psicología, pero tienen la formación en tanatología. Inclusive también aquí algo importante es el trabajo inter y multidisciplinario, porque se puede trabajar con el tanatólogo, con el psicólogo, inclusive con el psiquiatra. El psiquiatra, su formación es médica, en donde muchas veces se necesita algún tipo de fármaco para la depresión, para la ansiedad, para los procesos por los que está pasando, para lo cual un tanatólogo, si no tiene la formación médica, y un psicólogo que no tenemos la formación médica, esto le corresponde a un psiquiatra, es el que está autorizado emocional, legal y éticamente a poder medicar a la persona y puede ir a fin tanto la terapia con el tanatólogo como con el psiquiatra cuando es necesario, porque muchas veces no basta el tanatólogo o con formación psicológica o el tanatólogo con su formación dentro del área, pero sí se necesita muchas veces el medicar por un tiempo con indicaciones precisas con el médico psiquiatra. Para poder superar esa pérdida o las consecuencias que nos deja esa pérdida. Así es. Ahorita que usted estaba refiriéndose a las niñas sí lo pueden llorar, los niños no lo pueden llevar, que es una cuestión cultural, Sí, porque se supone que los varones si lloramos la pérdida o lloramos, usted misma decía al inicio de la conversación que vivimos muchos duelos, ¿no? Hasta un cambio de casa te trae un duelo, así ¿no? es. Se te fue la mascotita, ya partió y te causa un duelo. Rompes con la Sí, pareja y te causa un duelo. Pierdes el empleo y pasas por un duelo. Pero son duelos desconocidos porque la mayoría de la gente, sobre todo aquí en nuestro país, no lo conocemos que estamos pasando por un duelo. Simplemente nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos, nos sentimos que no nos interesa nada, que es parte de la misma depresión, y que para salir de esos estados es bueno el que asistamos con un tanatólogo para prepararnos, aunque no esté próximo a la pérdida. Yo me imagino que todos esos temas no deben ser tabús y no debe por qué inspirar miedo el hablar de ello. Si va a llegar el momento en que tengamos nosotros también que cruzar esa sí. línea, ¿no? Sí, mire, y no esperar a que haya una pérdida, ¿no? Ajá, Tocaste un punto importante. Cuando nos duele el estómago, acudimos con el médico. así es, Cuando traemos problemas en los dientes, vamos, al probablemente odontólogo. hasta que lo tenemos, vamos con el dentista, pero lo ideal es que nos estén revisando antes de tener el problema, ¿no? Y anteriormente, repito, ahorita ha cambiado mucho la situación, pero anteriormente el hablar, ve con el psicólogo, no estoy loco, Sí, ¿cómo porque voy voy a a ir ir, yo? ¿sí? Entonces, el tener una vez cada 6 meses, una vez al año, estar con el psicólogo, no es porque estés mal, no es porque estés loco, sino que hay una situación emocional que el psicólogo no te lo va a resolver, pero te va a ayudar para que tú mismo
tomes decisiones, para que tú mismo enfoques tus actividades, enfoques tu visión y veas las cosas de diferente forma y te ayude en tu vida. Y tengas esa resiliencia para que sigas adelante. No necesariamente en una pérdida, porque muchas veces vamos con el psicólogo cuando ya nos surge ir, como con el dentista. Sí, ya cuando Pero tienen la pieza sí, tocaría. pero quitar esa idea, ¿no? De ir con el psiquiatra porque estamos locos, porque estamos mal, o ir con el psicólogo porque estamos mal. Creo que eso ya últimamente ha disminuido, pero no va por ahí. Que tuviéramos esa cultura y esa situación emocional para acudir, ¿no? Y quitar ese tabú y esa vergüenza. Efectivamente, los profesionistas dentro de nuestra área, como los médicos, pues cobran honorarios, pero también hay instituciones Que lo que hacen de nos manera. ofrecen, claro, sin ningún costo, ¿no? Cualquier, el DIF, el ISSSTE, el Seguro Social, los hospitales civiles, en donde podemos acudir para tener alguna consulta con el psiquiatra, con el psicólogo, pero que algo importante es que queramos hacerlo. Porque el llevar forzado a alguien a un tipo de terapia es difícil, porque la persona tiene que acceder y estar decidida y consciente de atenderse. De que tiene un problema y que lo quiere resolver, ¿no? O sea, el Sí, estar consciente de esto no lo puedo hacer yo. De manera, en la creencia, en la religión, en muchas ocasiones las personas lo que nos dicen es: pon en manos de Dios, Él lo va a solucionar. sí, Pero también hay otra frase que dice, alguien lo dijo, como dice la Biblia, de eso no viene en la Biblia, pero no se lo dejes todo a Él. O sea, tú también tienes que hacer algo para poder resolver ese problema. Y lo comento porque hay muchas personas que después de que tienen una pérdida de un ser cercano, les cuesta mucho trabajo retomar su vida. sí, Pierde, había una persona que buscando ayuda y llegó con nosotros porque había perdido al hijo. Y una de sus palabras también se me queda muy grabada porque dijo: es que sin mi hijo yo estoy muerta. sí, Y nosotros le decíamos: no, señora, usted está viva. El que perdió la vida fue su hijo. Entonces, si usted lo mira como fuente de inspiración o de tanto amor, pues demuéstrele ese amor, esa inspiración que tiene él, que le genera para salir adelante de su problema y recibir atención profesional. Pero la mayoría de la gente tiene eso, el tabú todavía o ese prejuicio sí, de que si voy con el psicólogo es porque a lo mejor mi mente se encuentra quebrantado, estoy mal. Si voy con el psiquiatra, peor tantito, vaya a quedarme ahí en el hospital psiquiátrico internado. Pero creo que todas las personas necesitamos en algún momento acudir. Es como para limpiar la maleta, ¿no? sí, Que sí, la sí, traemos cargada de muchas cosas que son inútiles, que no nos sirven para nada. Yo veo cómo para algunas familias, para algunas personas que sufren una pérdida, y con todo respeto lo digo, y cada uno vive sus duelos de sí, una manera diferente, le es difícil deshacerse de las cosas personales de aquella persona que estuvo con nosotros, sí, porque hace el comentario y dice la persona: es que no las puedo tirar porque eran de él. sí, Y si las tiro es porque ya lo olvidé, ujú, porque ya no me importa. sí, Digo: no, si no las tira es porque no se atreve a ponerlas en la bolsa de la basura. O sí, sea, hay que ponerlo ahí. ¿Para qué queremos los objetos de aquella persona que ya no está? Pues regálalo a una persona que le sea útil. Pero nos es muy difícil desprendernos. Y sí. desprenderse también es un duelo, ¿no? El Sí, sí, sí. hacer Sí, ese por desprendimiento. eso es importante el trabajo, ¿no? El trabajo con la familia, el trabajo de todas nuestras redes sociales con la persona que está sufriendo esto, porque hay personas que cuando muere su familiar, a los 2, 3 días ya sacó y cambió y tiró y regaló. Y hay personas que duran años todavía y no pueden hacer esto, pero es un proceso que va a llegar
y que lo van a hacer con ayuda tanto de las redes que él decida, de la familia decida, del psicólogo, del médico, del sacerdote, porque para muchas personas, y yo lo he visto, dicen, no, yo no voy con el psicólogo, yo voy con el sacerdote. Y se sienten a gusto Ajá. y se sienten tranquilos y hacen las cosas que probablemente el sacerdote, independientemente de la religión que sea, les apoya y les ayuda. Qué bueno, porque ese es el objetivo. Ayudarle. Claro. Hay una situación que pasa de manera muy, muy frecuente y eso también nos ha tocado verlo muy de cerca. No sabemos hablar con nuestros hijos o con los más pequeños de la familia sobre la muerte sin inspirarles un temor. Yo me imagino, porque también culturalmente recuerdo yo cuando estaba niño, si no te duermes viene no sé quién y Viene el coco, viene ¿no? el sí. Entonces, habla uno mucho de eso, inspirándole temor a los niños. ¿De qué manera hay que hablarle a los niños sobre la muerte sin inspirarles ese temor? Lo que pregunten, porque mira, a mí me ha tocado que le dicen, es que tu abuelita se fue de viaje. Oh, Y sí, dicen adultos, pues yo sigo esperando a mi abuelita, a mí me dijeron que se fue de viaje, ¿no? Entonces, cuando están chiquitos, o sea, hay ciertas etapas cognitivas donde el niño todavía no ubica qué es la muerte, qué es no moverse, qué ya no lo voy a ver. Entonces, aquí depende mucho de los adultos cómo lo manejen, pero no con mentiras, porque el niño está esperando, ¿sí? Sí ha tocado que dicen, pues a mí me dijeron que iba a regresar y yo la sigo esperando y ya fueron 20 años. Ya lo dicen hasta de broma porque ya son adultos y saben que falleció. Pero el comentarle con palabras sencillas, cuando, por ejemplo, pues lamentablemente muere el papá, porque los niños, hay niños chiquitos que no entienden, ¿no? Y que no tenemos que forzar y explicar porque ahorita le dices tu papá falleció y mañana está jugando porque no sabe qué es fallecer. Pero conforme están más grandes, pues explicarles que no va a regresar, etcétera, etcétera. Pero también ahí entra el apoyo. Si la mamá, si el abuelo o la abuela no tenemos esa capacidad de cómo manejarlo, es donde podemos inclusive ir a terapia de grupo o una asesoría o un apoyo con el psicólogo, con el tanatólogo, con el sacerdote, donde nos apoye a dar esas noticias a los jovencitos, a los niños, y el apoyo va a ser ya grupal, familiar, y no nada más de una sola persona. Sí, porque con los niños como que no sabe uno cómo hacerlo y anteriormente, hace años atrás, y no son muchos, son unos 25 años, licenciada, a los niños no, a mí me tocó cuando era pequeño, que no me permitieran ir a ese tipo de acontecimientos. O sea, los niños no podíamos, bueno, por lo menos en mi generación y en mi familia, no podíamos estar en esos lugares, no podíamos estar en los funerales de aquella persona, ni en la despedida. Entonces, uno se queda con aquel pensamiento en la cabeza de qué pasó con el abuelo, qué pasó con la abuela, o qué pasó con papá, qué pasó con mamá, que ya no lo miro, pero nadie se atreve a decirnos qué fue lo que sucedió y Sí. quedamos ahí. Y cuando nos lo dicen, por esas otras cuestiones culturales que también nos van fomentando desde pequeños, pues tenemos miedo a la muerte. A la muerte hay que temerle. Mm, Bueno, antes de esto, lo que comentas, el hablar con los niños, muchas veces los niños no pueden saber qué es malo y qué es bueno, Así es. pero si les empezamos a fomentar que la muerte es mala, entonces pues vamos a tener problemas inclusive de personalidad con los niños, ¿no? A veces cuando no se permitía el que los niños fueran a un funeral, también había muchos tabúes de infecciones, que los Oh, olores, sí. que todo eso, ¿no? Entonces decían, no es que el niño no puede ir porque se va a infectar o se le va a pegar, etcétera, etcétera. Pero actualmente en muchos recintos funerarios viene ahí la leyenda de que no vayan niños, pero muchas veces es por los accidentes, por las familias que están en trance de problema Sí, no los y, pueden y atender. los niños andan, pues es una fiesta para los niños, andan corriendo, andan agarrando agua caliente y todo eso, ¿no? Que por ahí puede, puede pasar algo.
Y el comentar si se le debe de tener miedo a la muerte, yo vuelvo a pensar que esto es cuestión cultural y religiosa. Hay muchas personas que dicen, yo no puedo tener miedo porque yo sé que hay algo después de la muerte. Otras personas nos pueden decir, yo no tengo miedo porque yo sé que el día que Dios me llame, voy a estar con Él. Entonces, es cuestión de cultura y es cuestión de, de percepciones que nos han hecho pensar desde niños, ¿no? Yo creo que dentro de las cosas que más nos puede agobiar, quizás no es el partir, es cómo voy a partir. Y yo sé que si mejor preparado estoy para cuando llegue ese momento, yo sé que la partida va a ser completamente diferente, a lo mejor va a ser más tranquila, porque estoy en conciencia de lo que me está sucediendo, pienso yo. Ujú. Cuando se le da la noticia, hubo un caso, se le da noticia a un paciente de que está en etapa terminal. Creo que es nivel 4, no recuerdo. Era un cáncer y cáncer de páncreas y su problema no venía en la cabeza del páncreas, venía en la cola del páncreas. Según dicen los médicos, si viene en la cola del páncreas tarda más en presentar la sintomatología, ¿no? Él ya estaba, creo que en nivel 4, no recuerdo exactamente las palabras técnicas, pero creo que era un nivel 4. Él iba a fallecer. Pero cuando le dan la noticia a él de lo que va a suceder, porque hacen de conocimiento al paciente, por lo menos a le dijeron, te pasa esto, estás en tal nivel, no hay más que hacer por ti. Como que lo arrojó a lo más profundo de su disco duro, por allá se le extravió la noticia. Y las veces que nosotros fuimos a ver a aquella persona al hospital, siempre estaba sonriente. Nunca dejó de sonreír. Cuando pedía la sustancia, un medicamento que les aplican a través de una bombita que le estás dando a las descargas, es un medicamento controlado, para minorarle los dolores, siempre lo pedía de una manera muy amable. Ujú. No eran aquellos quejidos, etcétera, etcétera. Y no era por una cuestión de fortaleza, era porque estaba consciente de lo que le estaba sucediendo y que le hacía falta medicamento. Ujú. Y pedía el favor, ¿no? Si me pueden poner más porque me está doliendo más o ya se volvió insoportable el dolor. Y su partida fue diferente. Y conozco otras personas que han partido y sus partidas han sido diferentes. Y lo que yo entiendo, lo único, ha sido que tuvieron conocimiento de que su problema les iba a llevar allá, que iba a ser era parte del proceso de la partida. Uno de ellos fue una hermana con un cáncer gástrico en el estómago y pues no podía ya comer nada, ni siquiera beber agua. Ya sabe cómo vienen y nuestros amigos se han de imaginar por lo menos alguna conversación de haber tenido de alguna persona con este tipo de padecimientos. Pero el gusto de ella era organizar las carnes asadas, o sea, una carne asada, e invitar a todos, pero ella era la única que no podía probar nada. Pero su gusto era ver al resto de su familia compartiendo una asada. Y lo hizo muy seguido. 2 quimioterapias y en la segunda dijo, esto no va a salir para adelante, no va a servir, así es que suspendamos el tratamiento y mejor ayúdenme con un paliativo para estar aminorando los síntomas. La profesión que usted tiene y por el tipo de negocios que usted maneja como empresaria, le hacen ese acercamiento, le permiten tener ese acercamiento y el cómo se viven los duelos de manera diferente, de acuerdo a educación, cultura, religión, todo lo que nos acaba de usted de mencionar. Pero usted, ¿cómo lo vive? Aquí algo importante es lo que se aprende. Por ejemplo, ahorita tú dijiste algo importante. Nos puede llegar de un momento a otro y no sabemos Ujú. y no estamos preparados. Siempre preparamos fiestas, siempre preparamos las bodas. Ahorita van al salón 2 años antes, 1 año antes, A a la iglesia reservarlo. a reservar, ¿no? Entonces, esto en lo personal me ha dejado situaciones donde hay que tener
todo arreglado desde ahorita. O sea, si yo voy a hacer testamento, hacerlo. Si yo tengo papeles, arreglarlos, porque no sabemos lo que suceda más adelante, ¿no? No nos desensibilizamos de toda la problemática que veamos tanto en terapia o en los laboratorios cuando llegan los cuerpos, sino que se aprende, ¿no? Se aprende el decir, híjole, tengo que dejar, no quiero que suceda esto, mejor yo también lo puedo. No prevemos porque pensamos que nunca nos va a llegar. Y mejor hay que prevenir y así no dejamos la persona. En alguna ocasión una persona dice, no se apuren por mí, el día que yo me enferme ya me voy a cualquier hospital. Y le dijimos, no, es que el día que te enfermes tú no vas a saber, los que vamos a andar en friega somos nosotros. Ajá, tu familia. Entonces, mejor desde ahorita arregla y checa qué vamos a hacer. O con los papeles, ¿no? Cuando recuerdo a una señora que llevaba la agenda de su esposo y estaba enojada y su esposo se infartó. Estaba muy enojada porque llevaba documentos para hacer los trámites frente al registro civil del funeral. Y dice, es que quiero ver aquí en la agenda dónde está que mi esposo planeó infartarse. Mire, tiene a las 7, a las 8, a las 9, todo lo que iba a hacer y hasta dentro de un año y no puso que se iba a infartar. Estaba muy enojada, ¿sí? Entonces, son reacciones normales que da frente a una situación de impotencia, porque la persona ya no está. Y esto se nos aumentó mucho con el COVID. En los primeros fallecimientos del COVID, cuando no sabíamos nadie nada, cuando los hospitales, cuando tuve muchas personas conocidas que la persona se enfermaba, entraba al hospital y le entregaban las cenizas. Entonces los duelos fueron complicados, no sabían, decían, es que cómo si entró y ya me lo dieron, y fue una situación muy difícil con el COVID, por la situación de las complicaciones que se presentaron de salud. Cuando viene la etapa esta de la pandemia, más rápido el trato. Sí, bueno, los trámites y todo eran rápidos por las situaciones de la Secretaría de Salud que implementó. Pero los familiares estaban agobiados, inclusive se negaban a aceptar que la persona había fallecido de ese tipo de enfermedad, del COVID. A mí me tocaba ver en algunas situaciones que rompían los certificados de defunción porque decían, es que no, mi hijo no murió de eso, mi mamá no murió de eso. Se molestaban. E inclusive no querían que se les cambiaran diagnósticos en los mismos hospitales. Me tocó ver en alguna ocasión que pasó esto en un hospital. Lo mismo pasaba también con el VIH. Así es. Si usted tenía una pérdida de alguien con VIH, pedía el favor de que en el certificado médico, en el acta de defunción. Y no querían que se supiera. Sí. Inclusive, en alguna ocasión, en la religión católica, cuando vas para que hacerle la misa de cuerpo presente a la persona, te piden copia del certificado de defunción. Sí. Y todavía hay algunas iglesias en donde si viene esa causa de muerte, no te dan dicen que la misa no. Por el riesgo que corren. Y también cuando viene que viene del servicio médico forense. Me ha tocado ver ciertas iglesias y los familiares están enojadísimos. Me imagino yo que no es en general, que todavía son ciertos sacerdotes que tienen esa situación, ¿no? Porque en muchos lugares sí se oficia misa para cualquier tipo de muerte, ¿no? Pero piden copia del certificado de defunción para ver las causas. Y ahorita que dijo usted de los sacerdotes, me hizo que recordara, yo fui en 9 años, estuve mi educación fue con religiosos. Y resulta que ellos me hizo que me acordara de que ellos siempre nos decían sobre la muerte. Y sobre la muerte siempre eran las cosas que decía uno, nomás apagaban la luz del dormitorio y decían, yo, no, Fer, a lo mejor la voy a ver, a lo mejor va a estar aquí a un lado, a lo mejor va a ser el otro.
ahora que lo estaba mencionando usted, el de hablarles con la verdad, el decirle a los niños lo que es esto, que es un proceso de la vida, porque yo lo considero así, ¿no? Tiene un proceso cuando nacemos y cuando vamos a llegar a la terminal. Sí, depende de la edad del niño, ¿no? También, los chiquitos no lo No ubican. lo entenderían, Ajá, pero llega un momento en que ya podemos sí. hablar con ellos sobre estos temas. Ujú. Y hay una persona también, joven, que me decía, ¿no? Bueno, si algún día va a llegar, porque yo hice el comentario, dije: "No, bueno, el día que llegue, pues ya solamente es que llevarle a uno al cementerio y pues ya se acabó todo", ¿no? Y ella dijo: "No, no es así, ¿ya lo dejaste todo preparado?". Le dije yo: "Pero yo, ¿por qué lo tengo que dejar preparado? Pues el que se va a partir eres tú, pero el que nos vamos a quedar con los compromisos somos nosotros". Entonces, el prepararlo, el hacer esas cosas con tiempo, el hablar a nuestros hijos de lo que son las pérdidas, el preparar para el futuro, porque algún día va a llegar y no dejar esos compromisos, como decía usted, a la Ujú. familia, Sí. ¿no? Los gastos, que muchas veces sorpresivamente llega aquella Ajá. pérdida y no está uno preparado Sí. económicamente. El estar siempre al pendiente de los diagnósticos y de los tratamientos médicos y continuarlos para extender mejor y crecer nuestra calidad de vida. Pienso que el tema de la muerte tiene muchos otros subtemas Sí. que se pueden tratar y que podemos estar tomando a colación. Para nosotros, el conocer las funciones de la tanatología, de usted como tanatóloga, era importante, es importante, porque nos preparamos para lo inevitable, porque es inevitable que un día vaya a suceder. Pero el dejar a nuestras familias preparadas, si nosotros empezamos a tocar esto sin tapujos, ¿no? Y que no suene como un tabú. Ujú. Es como cuando la familia decía que una de sus personitas, de los miembros de la familia, tenía preferencias diferentes, casi, casi hasta lo encerraban en la última habitación y no lo Así dejaban es. salir, ¿no? Sí. Entonces, ya quitarnos esos prejuicios, ¿no? De que la muerte es algo, pues sí, es algo doloroso por la pérdida que está sufriendo. Pero había situaciones, y ahorita lo estaba recordando cuando le quería hacer la pregunta, de que hay muchas personas que por la enfermedad que están padeciendo piden que la muerte llegue ellos mismos para ya no sufrir. Ellos ya saben que ya no va a haber remedio. Ellos saben que van a partir, pero es tan doloroso quizás y que los apoyos que le dan médicamente no ayudan a disminuir esa incomodidad, esos dolores tan intensos, que ellos piden que la muerte ya llegue, porque la muerte para ellos es un descanso, el decir: ya no voy a sufrir, ya no voy a sentir todo esto que estoy sintiendo". Cuando se hace eso, hay personas en ciertas religiones que también toman sus medidas al respecto. Es decir, recuerdo que fue una religiosa y sin ofender a nadie, guardo el nombre, pero es una persona que fue muy conocida, que decía: "El sufrimiento te acerca más a Dios. Mientras más sufres, más cerca estás de Dios". Entonces, como que dice uno, pero lo que yo conozco no es así. O sea, él no quiere verme sufrir, él quiere lo mejor para mí. El que las personas tengan ese concepto es muy diferente, sobre todo de aquella religiosa. ¿Qué consejo nos puede dar a las personas que en este momento tienen algún familiar que se encuentra en una etapa difícil para poder sobrellevar y apoyar sobre todo a su enfermo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, lo que yo pudiera sugerir sería que busquen apoyo. Puede ser primero en sus redes primarias, como la misma familia. Puede ser con un sacerdote de confianza, que también, es gran apoyo en esos momentos. Con un psicólogo también, que muchas personas pueden estar ya en terapia, pero que busquen la ayuda por ese concepto. Con un tanatólogo también, el que lo platiquen y el que les orienten cómo seguir el proceso para esperar mejoría o desenlace de una situación, pero el hablarlo,
el pedir ayuda, porque muchas veces pensamos que podemos solos salir de la situación y no es de que seamos frágiles o que no podamos y seamos impotentes el que pidamos ayuda, porque muchas veces por eso no la pedimos. No es que van a decir que yo no puedo, es que me van a pensar que yo soy X, etcétera, ¿no? Entonces, que no nos dé pena el pedir apoyo tanto a familiares, a conocidos o a personas de nuestra confianza, a un profesionista principalmente, al psicólogo, al tanatólogo, al médico, para poder pues seguir solventando la situación porque no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar con el enfermo o con la persona, hablando de una enfermedad, ¿no? Porque hablamos también de pérdidas como de trabajo que nos cuestan divorcios, que nos cuestan problemas con los hijos. Entonces, no nada más podemos checar lo que es el duelo en la muerte, sino en la pérdida en general de muchos factores. Y cuando hablamos, ahorita que usted lo mencionaba, las personas que han tenido rupturas en su relación y que se sienten agobiados y que se sienten tristes y que ya todo se ha acabado, ¿qué es lo que pasa con ellos? O sea, ¿qué es lo que les espera después de esto? ¿Es un proceso solamente por el que están pasando? ¿Es una etapa de su proceso? ¿Lo van a superar si encuentran la ayuda, si la buscan? Sí, claro, o sea, también depende del tipo de terminación de la relación, ¿no? Pero por lo regular también cuando hay un divorcio, cuando hay hijos, se sugiere que vayan a terapia, depende de la edad de los niños, aunque no haya hijos por la pareja, porque muchas veces son decisiones de las dos personas para hacer la separación y aún así hay un duelo y no sabemos los años que estuvieron, los muchos o pocos, pero el mantener una situación de acompañamiento en estos procesos siempre es bueno y nunca sale sobrando. Buscar siempre la ayuda de los Sí, profesionales. así es. Y hay que tener mucho cuidado a todos nuestros amigos, porque hay personas que están preparadas como la licenciada Yolanda González, y hay otras personas que no tienen esa preparación, pero que quieren tener esa actividad, Sí, que quieren apoyar a la gente, pero no saben cómo. Y muchas veces en lugar de apoyarle, a lo mejor no le está causando un bien, sino quizás a lo mejor le traigan más cosas para estar cargando. sí, Porque cuando tenemos una pérdida siempre viene aquel pensamiento de si hice todo lo posible por mi enfermo, si le di todo lo que necesitaba, a lo mejor me faltó hacer lo otro, a lo mejor no le di esto, y empezamos a traernos muchas culpas, sí, ¿sí? El que quizás partió porque yo no hice todo lo sí. suficiente para haberle Pero rescatado. por eso es el apoyo, por eso es el apoyo para ir disminuyendo, ir quitando todas estas culpas que muchas veces nos las adjudicamos cuando pasa una situación de estas. Licenciada, hay muchísimas cosas que hablar con usted y que puede ser de mucha ayuda para las personas que nos hacen el favor de ver el post. Y no sé, es mencionarlo porque me gustaría que nos acompañase posteriormente acerca de la profesión que usted tiene de psicóloga, tanatóloga. Es propietaria de unos servicios, ¿sí? Que están muy cercanos a lo que estamos nosotros platicando. Los trabajos que se hacen en el laboratorio, que muchas veces las personas creemos cosas diferentes a lo que realmente se hace. Sí, Donde nosotros pensamos que a lo mejor no es necesario que pasen por esos lugares, por esos procedimientos. Si nos diese la oportunidad de en una próxima cita, en una próxima visita que nos hiciese el favor de regalarnos, hablar sobre eso, sobre lo que sucede ahí dentro, sí, el por qué tiene que ir a ese lugar. sí. Hay una razón, dejémoslo con una pregunta. ¿Hay una razón para poder llegar un cuerpo a los laboratorios? Sí, por la Secretaría de Salud que exigen ciertas situaciones para la preservación de los cuerpos. Fíjese, Ujú. y eso no lo sabíamos, no lo sabía yo, no lo sabía tampoco usted. Sí, Entonces, yo creo que hay muchas cosas de las cuales nos puede usted ir orientando. claro que Y sí. la otra, que no tengamos el temor
así como me lo dijeron, es que el gasto se va a quedar para nosotros. El ir preparando las cosas. Muchas veces tenemos documentos por preparar que no dejamos bien en orden, que cuando ya no Sí, estamos empiezan los conflictos entre las familias, sí, etcétera, sí, por sí. pelear algo que nosotros no tuvimos el tiempo. Ujú. O quizá yo recuerdo que pensaba que las pérdidas le podían suceder a la persona de al lado, al de atrás, al de enfrente, al de la otra colonia, pero a mí no. Sí, Y el día que me sucedió, no sabía ni qué hacer, la sí, así verdad, es. porque Sí, parece que se queda uno cruzadito de brazos. sí, Y otra de las cosas con las que me quedé sobre el tema es que un hermano estaba, un familiar en quirófano y le comentaba todo va bien, no hay ningún problema en medio de la cirugía. Me dijo, ok, todo va bien allá y lo demás ya lo viste. Le dije, ¿qué es lo demás? Sí, ya viste funeraria, ya viste costo, ya viste precios, ya viste. Ah, caray, pero espera, pues, están en el quirófano, sí, o están en el quirófano, pero nosotros no sabemos cómo va a salir del quirófano. Entonces, el decirle a las personas, en ese caso a mí, el que fuera previniendo, porque no sabemos, era algo muy delicado, ya estaba en una etapa muy, muy avanzada de enfermedad, pero cuando me pone los pies en la tierra, que digo, sí, yo estoy con el conocimiento de que todo va bien en el quirófano, pero no sé cómo va a salir del quirófano. así es. Entonces, y debemos estar preparados, pero como que nos da ese miedo Ujú. de que si lo hago, o sea, si lo hago ahorita con anticipación, Estoy llamando la muerte. Sí, ¿sí? sí, se han comentado eso. Pero ¿por qué se siente? ¿Por qué Porque se es el siente? miedo a eso, ¿no? O sea, podemos preparar lo bonito, la fiesta, los 15 años, la boda, Pero el otro, pero tener esto que sabemos que nos puede llegar a alguien, en no lo cualquier tenemos. momento. Ujú. Pues a nosotros nos dio mucho gusto y si usted gusta dar sus redes sociales, su número de teléfono, ¿dónde le podemos localizar? ¿Dónde le podemos encontrar? Nos Sí, con gustaría mucho mucho. gusto les doy un celular de WhatsApp, ¿Ok? que es el 333-157-6903. 333-157 157-6903. 6903. Entonces ya lo saben ustedes, si quieren, desean un apoyo de la licenciada, quieren comentar algo, que ustedes tengan la duda, pueden ponerse en contacto al teléfono que está apareciendo bajo en pantalla, ponerse en contacto con la licenciada Yolanda González para que así les pueda ir orientando a ustedes sobre los pasos que tienen que seguir y sin temor siempre. La ayuda nunca está de más y esos temas tienen que ser tocados porque es algo de lo más natural, Así es. pienso yo. Sí, No hay que verlos de ninguna otra forma, sino como lo que es. Y le hacemos una atenta invitación para que nos siga claro que sí. acompañando en una próxima visita. Muchas gracias, No, al claro que contrario, sí. gracias a usted. Gracias. ¿Tiene algo más que agregar? Pues que estemos preparados para todo y que vivamos, que hay que decir todo cuando estemos vivos, no cuando ya no estemos. Así es, dice la frase, en En vida, vida, hermano, hermano, en vida. en Así vida. es. ¿De qué nos sirve llenarles de flores, etcétera, etcétera? Si cuando estaban aquí no nos regalábamos ni siquiera una. Mi suegra en paz descanse decía, yo cuando me muera no me lleven flores. Todas las que quieran regálenmelas cuando estoy viva. Ah, pues sí. Así No, las disfruto, ya después no las voy a ver, ¿eh? Y sí, se le cumplió. Así le hicimos. Cuando sí, llegó el pues momento, ya, sí le llevaron, pero en vida siempre le encantaban las flores. Y dice, yo las veo, ya después no me lleven nada. Y pues bueno, mira, tenía no, toda la razón. no voy a tener la oportunidad ni siquiera de disfrutar el aroma, ¿no? Así es. Entonces, ah, la frase que usó la licenciada yo creo que es muy acertada. Entonces, recuérdenlo siempre, en vida, hermanos, en vida. Así es. Entonces, no dejen de estar en contacto con nosotros conscientemente. Aquí está bajo nuestros datos de Instagram, Facebook, nuestra página. Visítenos en el YouTube, denos su dedito arriba, regálenos una suscripción, no le cuesta y a nosotros nos apoya. Esperamos su visita la próxima semana y le decimos no adiós,
sino hasta pronto, la próxima semana, si Dios no nos remedia. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias licenciado. Gracias a ustedes. Gracias a usted.